Vamos a recapitular algunos experimentos y entender qué fue lo que ocurrió. En este primer experimento tomamos un imán, lo pusimos debajo de una hoja blanca y esparcimos limaduras de hierro. Estas limaduras de hierro lo que hicieron evidente fue la existencia de un campo magnético. Estos se llaman líneas de campo magnético. Entonces, en un imán, las líneas de campo salen de un polo y entran al otro polo. En el siguiente experimento, nosotros lo que vimos fue que cuando se toma un cable eléctrico y se le hace pasar electricidad, aparece un campo magnético. Entonces, en el momento donde hay electricidad, la aguja imantada mostraba la existencia de un campo magnético, el cual es perpendicular a la dirección de la corriente eléctrica. La corriente se circula para allá, el campo se forma perpendicular así. Bien, también estudiamos un tercer experimento. ¿Qué pasa si nosotros agarramos, en vez de un cable, agarramos este mismo cable y lo enrollamos formando una bobina eléctrica, como esta? Ahora nosotros agarramos el cable, lo enrollamos y ¿qué pasa con el campo magnético? Hicimos la prueba y entonces al hacerle circular electricidad a una bobina, esta mostró que aparece un campo magnético como se ve ahí. Entonces, cuando nosotros hacemos circular corriente eléctrica por una bobina, o sea un cable enrollado múltiples veces, y tiramos limaduras de hierro sobre un papel, se forman las mismas líneas de campo que habíamos visto con el primer experimento. Eso significa, ni más ni menos, que aparece un campo magnético, el cual aumenta conforme nosotros vamos haciendo más y más espiras. Eso es lo que llamamos la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha es esto, observen. Dice que si tenemos un cable eléctrico como este, un cable simple, y yo agarro el cable con mi mano derecha de esta forma, si mi dedo gordo indica la dirección de la corriente eléctrica, el resto de dedos de la mano indican la dirección del campo. Como se ve aquí, entonces las líneas de campo magnético son circulares. Ahora, eso también significa que cuando se forma un solenoide, esto se llama solenoide, varias vueltas de cable enrollado, el campo se va multiplicando, tal como lo que observamos en el caso de los imanes. Los imanes tienen líneas de campo que salen del negativo y entran, salen del norte, y entran al sur, ¿ok? Y esto es una convención, las líneas de campo salen de uno y entran a otro. Esto tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, una de las más útiles es formar electroimanes. Aquí se ve un electroimán sencillo, tan simple como agarrar una batería de 9 voltios o más, enrollar un cable con un corazón metálico. En este caso se usó un hierro que es magnético. Al hacer circular la corriente, esto se convierte en un electroimán. Y los electroimanes son muy usados en la industria. Una de las aplicaciones es recolectar chatarra que tiene características magnéticas. Bien, si tenemos un solenoide, varias espiras, varias vueltas de cable, hemos dicho que en el interior se forma un campo magnético. Ese campo magnético se puede averiguar con varias fórmulas, una de las cuales dice que el campo es igual a la constante magnética por el número de vueltas por la longitud del solenoide. Pero tenemos también estas otras ecuaciones. Campo es igual a μ sub 0. Bueno, observen todas estas ecuaciones y observen estas. Son la misma. Lo único es que en este juego de ecuaciones, el 4pi por 10 a la menos 7 se usa la constante μ sub 0.
Esta constante mu sub 0 significa 4pi por 10 a la menos 7. Entonces aquí solamente dice mu sub 0 por n por i entre L, mientras que aquí dice 4pi por 10 a la menos 7 por n por i por L. Observen que las tres ecuaciones son la misma. Y en las 6 ecuaciones, n es el número de vueltas que tiene la bobina o el solenoide. Solo para que lo tengan de referencia, la diferencia entre una bobina y un solenoide es que el solenoide es una vuelta de alambre enrollado. En cambio, la bobina son muchas vueltas. Con que exista ya una segunda capa sobre esta, se convertiría en bobina. Es una definición, nada más una diferencia de definición. L significa la longitud del solenoide. I es la corriente en amperios que circula. R el radio en metros. Y B es la intensidad de campo magnético. La intensidad de campo magnético se mide en teslas. Un tesla es 1000 Gauss, solo para tenerlo como referencia. Ahora, cuando existe un campo magnético y tenemos en ese campo magnético una partícula que se mueve de un lado a otro en el campo, aparecen fuerzas magnéticas las cuales son perpendiculares a la trayectoria del campo. Y la fuerza con que esta partícula se va a mover va a ser igual a la carga que se mide en coulombs por la velocidad en que se está moviendo esta carga, y es una velocidad en metros por segundo, por el campo magnético que se mide en teslas. Nuevamente, Tesla es igual a Weber por metro cuadrado o Newton por amperio por metro. Bien, vamos a empezar entonces con la aplicación práctica de esto en solución de ejercicios. Entonces, básicamente tenemos estas y estas ecuaciones. ¿Ok? Ahora tengamos presente esto para la solución de ejercicios. Me voy a llevar todo esto para el primer ejercicio que tenemos. Bien, este es el primer ejercicio que tenemos. Calcule la intensidad del campo magnético de un alambre conductor por el que circula una corriente de 5 amperios a una distancia de 30 centímetros. Primero observemos de que es un alambre conductor y me están pidiendo campo magnético. Veamos el juego de ecuaciones con las que podemos trabajar. ¿Cuál de estas me serviría? Bueno, si observamos con detenimiento, ¿con cuál de estas ecuaciones yo puedo averiguar campo magnético? Bien, descarto esta porque esta es para fuerza. ¿Cuál tiene corriente? Todas tienen corriente. ¿Y cuál tiene distancia desde el conductor? Eso es radio. Sería esta. Tiene radio, tiene corriente y tengo el resto de información. También lo tengo. Entonces vamos a aplicarla. Campo sería igual a mu sub 0 por I entre 2pi por R. Ahora mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro sobre amperio, que es la unidad de mu, por la corriente, que es 5 amperios, dividido entre los 30 centímetros convertidos a metros, 0,3 metros. Es una conversión sencilla. Ahora lo meto a la calculadora. Presten atención a un detalle de cómo se ingresa esta constante a la calculadora, por lo menos en este modelo de calculadora. Aquí sería 4 por pi. Pi es este shift, vean que pi está aquí en amarillo, entonces shift, eso es pi. 4 por pi por, y el 10 a la menos 7 se tiene que escribir 1 por 10 a la menos 7. Si no lo escribe así, le va a dar error.
multiplicado por 5 dividido entre 0,3. Y esto nos da 209 por 10 a la menos 5. Entonces 209 por 10 a la menos 5. Y ahora veamos la unidad. Amperio está abajo y amperio está arriba. Los cancelo. Metro está abajo y metro está arriba. Los cancelo. Y la unidad que me queda es Tesla. Esa es la unidad de campo eléctrico. Entonces, de campo magnético. Ok, lo vemos aquí. Bien. Una bobina circular plana de 0,3 metros de longitud tiene 400 espiras y por ella circula una corriente de 2 amperios. El campo magnético en el centro de la bobina tiene una intensidad de... Entonces, recordemos primero cuáles son las ecuaciones que podemos usar y pensemos en alguna de estas ecuaciones. Me piden campo, entonces va a ser cualquiera. Me dan longitud de la bobina, en todas tengo yo, bueno, en esta tengo longitud. Me da el número de espiras, aquí está, y me da corriente. Entonces puedo usar esa ecuación. Entonces digo, campo magnético sería mu sub 0 por número de espiras por corriente entre longitud. La aplico, 4 pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amperio por el número de espiras 400. Es un número sin unidad porque es adimensional, es una cantidad de cosas nada más. Entre 2 amperios dividido entre la longitud de 0,3 metros. Meto la calculadora. Todo es igual al anterior, entonces voy a ahorrarme algunos pasos. Esto sí lo elimino. Es a la menos 7 por 400 por 2. Bien. 335 por 10 a la menos 3. Entonces 335 por 10 a la menos 3 teslas. Metro cancela metro, amperio cancela amperio y me queda teslas. 335 por 10 a la menos 3. Esta sería la respuesta. Este es un ejercicio igual, muy sencillo, pero tiene un detallito que quiero explicar al final. Dice, la longitud del solenoide de la figura es 0,2 metros y tiene 500 vueltas de alambre y transporta una corriente de 3 amperios. El campo magnético dentro del solenoide es, recordamos las ecuaciones de este tema y de una exploración de ellas vemos que la que más se ajusta es la primera ecuación. Entonces decimos campo es igual a mu sub 0 por n por i entre la longitud. Entonces sustituimos 4 pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amperio por el número de vueltas que son 500 vueltas por, no lleva unidad porque es una cantidad adimensional, por la corriente 3 amperios dividido entre la longitud que son 0,2 metros. Al resolver, el resultado me da que el campo es, cancelo metro con metro, amperio con amperio, y me da 9.4 por 10 a la menos 3 teslas. Bien, pero al explorar tengo esta y esta como posibles respuestas. ¿Cuál es la correcta? Recordemos entonces un concepto visto anteriormente. En un solenoide, si la corriente entra por acá y sale por aquí, el campo va hacia allá, hacia la izquierda. Entonces, si aplicamos este concepto a esto, tenemos que aquí
En este modelo la corriente entra por la derecha y sale por la izquierda, pero en este entra por la izquierda y sale por la derecha. Por lo tanto, el campo magnético va a ir, en este caso, hacia la derecha. Aquí va hacia la izquierda, pero es que la corriente entra al revés. Aquí la corriente entra en sentido opuesto a este ejemplo y por lo tanto el campo va hacia la derecha. Entonces la respuesta correcta es la A. Y las aplicaciones del electromagnetismo y todo lo que es electricidad en el mundo moderno son muchísimas. Desde la medicina, por ejemplo, TAC o resonancias magnéticas son inmensos electroimanes, los cuales ayudan a las personas o a los médicos a encontrar los problemas. El microondas es una aplicación del electromagnetismo, ondas electromagnéticas de hecho. También los timbres, todo lo que es la electricidad de los hogares, el desarrollo de trenes bala ha sido posible gracias a él, todo lo que es la aeronáutica y los sistemas de control, los motores eléctricos, todos los motores eléctricos tienen bobinados con cables que producen campos magnéticos y eso es lo que hace que giren. Todos los medios de transporte hacen uso del electromagnetismo y la electricidad por toda forma. Y ni qué decir de todos los sistemas informáticos y electrónicos. En todo se usa la electricidad y el magnetismo en la vida moderna.